Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Naturalmente que nuestro personaje del día de hoy tiene que estar relacionado con el tema del proceso que se inició hace ya varios años de carácter exploratorio y que felizmente ha culminado con el anuncio de que si el Ejército de Liberación Nacional libera a todos los secuestrados que tienen su poder, extraoficialmente se habla de 8 o 9 personas, no se sabe si hay más. El gobierno ha dicho, hay un acuerdo en una serie de puntos, en una agenda temática, para empezar a discutir, no en una sola sede, sino en varias sedes, porque varios países se han comprometido a ser garantes de este proceso. Y hay un personaje que es el doctor Frank Perl, de 54 años, abogado de Bogotá, que es economista y tiene adicionalmente 4 posgrados en Derecho, en Administración Pública, en Administración, ha ocupado importantísimos cargos en el sector privado, primero como gran ejecutivo de McKinsey, que es una consultora muy importante a nivel mundial, y después como presidente de Valorem, que es la empresa de inversión del grupo Bavaria. Y desde hace muchos años fue pescado desde la administración del expresidente Uribe hasta el punto de que finalmente lo nombró como alto consejero presidencial para la reinserción, con unos éxitos concretos y rotundos, y con muy bajo perfil, porque él siempre ha manejado un bajo perfil. Posteriormente fue alto comisionado para la paz, también con el presidente Uribe. Pero ha trabajado con el presidente Juan Manuel Santos porque él fue de los que participó en esas fases iniciales, tanto con las FARC, muchos viajes a La Habana, hasta que se concretó el acuerdo que ya todos sabemos, lleva más de 3 años en desarrollo y está a punto de terminar, Dios quiera que con buen final y éxito para Colombia, pero al mismo tiempo con algunos de los máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional. Doctor Per, gracias por estar en los micrófonos de Caracol Internacional y en la imagen de Caracol Internacional. Darío, muchas gracias por la invitación y por la generosidad de sus palabras. Bueno, la pregunta del $1.000.000. Esta vez sí, porque se han hecho intentos en otras administraciones, en otros gobiernos, y se le ha hecho al país, después de largas y difíciles, complejas conversaciones, ya, estamos a punto de llegar a un acuerdo. Y siempre al final pasa algo, que la facción más radical del ELN se opuso, que no tienen confianza, que no creen en el gobierno, y siempre se han roto. ¿Por qué lo hace pensar que en esta oportunidad sí? En primer lugar, por el contexto. Yo creo que esta vez definitivamente sí va a ser. Eso no quiere decir que vaya a ser un camino fácil para nadie, pero es el camino que tenemos que recoger para ponerle fin al conflicto en Colombia. Esta vez sí, porque el contexto regional y el contexto mundial dejan en claro que tener un conflicto armado interno en el siglo XXI no tiene absolutamente ningún sentido, es anacrónico. Las guerrillas se han dado cuenta de eso. Esta vez sí, porque el ELN ha tomado una decisión a través del COSE, que es su máxima instancia, y han aprobado un acuerdo en el cual decimos 5 veces que el objetivo que tiene es ponerle fin al conflicto, y además que tiene como uno de los subproductos que ellos hagan el tránsito a la política legal, lo cual implica una política legal sin armas. Y esta vez sí, además, porque esta agenda es una agenda madura, fruto de muchos meses de conversaciones donde cada una de las partes tuvo claro cuáles fueron las pretensiones, pero también cuáles son los límites de la otra parte. Y esta vez sí, porque todos estos esfuerzos son el fruto, digamos, de los esfuerzos que se habían hecho anteriormente, tanto desde el ELN como del gobierno, y tenemos lecciones aprendidas que hemos aplicado y continuaremos aplicando. Va a ser más complejo, más difícil, más tortuoso con el ELN que lo que ha venido pasando, que no ha sido nada fácil, desde luego, pues el tiempo de duración de las conversaciones lo indica que con las FARC. Va a ser distinto, y va a ser distinto porque los procesos necesariamente deben ser distintos porque son organizaciones distintas en su origen. Una es una organización con un origen más campesino, la otra es una organización
con un origen que tiene que ver en la teoría de la liberación, en la influencia de la Iglesia Católica, entonces tienen también ideologías No, y distintas. muchos de los dirigentes eran profesionales, estudiantes de la Nacional, gente, algunos de muy buenas familias, con una formación académica muy sólida. Claro, es más urbana, es distinta también en su composición y en su jerarquía. Las FARC son mucho más un ejército, con un comando y control vertical. El ELN tiene una forma de tomar decisiones que es diferente, con más instancias de decisión, y su relación con la sociedad, la forma como cada una de estas organizaciones se ve enfrente a la sociedad también es distinto. Por eso armamos un proceso distinto que dentro de los lineamientos del gobierno, la línea que ha trazado el presidente Juan Manuel Santos, atendiera la identidad del ELN. Entonces es un proceso en donde la forma cobra una tremenda importancia. Bueno, tengo entendido que fue una decisión que se aceptó por mayoría, porque había una facción en el ELN que quería seguir su postura militarista, de tumbar puentes, volar oleoductos, secuestro extorsivo, etcétera. Sí, cuando ellos toman decisiones, esas decisiones tienen, entendemos, digamos, unas deliberaciones previas, pero cuando se toma una decisión es una decisión de la organización respaldada por todos sus integrantes. De la misma manera que se ha dicho y se ha demostrado también que prácticamente todos los frentes o los jefes de frente han aceptado en el caso de las FARC esa decisión de conversar y ir aprobando puntos. Buena parte de ellos ha estado en La Habana o está en La Habana. Aquí también uno pudiera pensar que en el ELN va a haber un acatamiento a las determinaciones que se tomen ya en una mesa de negociación si se llegan a tomar. Aquí lo que está claro es que hay una decisión firme del ELN de sentarse a conversar esta agenda con el gobierno, y que hay una decisión firme del gobierno de sentarse a conversar y buscar acuerdos sobre esos puntos de la agenda. En la medida en que avancen las conversaciones, pues claro, parte del trabajo interno de esa organización será construir y fortalecer los consensos para que cuando lleguemos a la firma del fin del conflicto, esa organización esté cohesionada y comprometida para la fase que viene. En esta primera fase, usted como jefe del equipo negociador, únicamente 4 personas, usted, Jaime Avendaño, José Noé Ríos y el general Eduardo Herrera Berbel. ¿Por qué tan chiquita frente a lo que hemos visto en La Habana? Pues en la fase inicial con las FARC tuvimos un equipo también muy pequeño. Estuvimos Sergio Jaramillo, quien es el alto comisionado para la paz, y yo, apoyados a otro nivel por Enrique Santos y un equipo de asesores, dentro del cual estaba, por ejemplo, también Jaime Avendaño, Alejandro Eder y Elena Ambrosi. Pero fueron equipos muy pequeños. En las fases exploratorias, los equipos pequeños funcionan muy bien. Bueno, para que los televidentes de Entérate de Caracol Internacional entiendan quiénes son ellos, brevemente, Jaime Avendaño y los que acabamos de mencionar. Sí. Nosotros tenemos un equipo, digamos, maravilloso. Yo creo que el país está en deuda con las personas que han participado en este tema. Jaime Avendaño es una persona que trabajó muchos años en acción social y siempre ha estado en las zonas de conflicto en Colombia, en las zonas más duras, trabajando en favor de las víctimas, y es una persona que conoce profundamente a las organizaciones, tanto a las FARC como al ELN, y les genera una profunda confianza. El general Eduardo Herrera Berbel estuvo 36 o 37 años haciendo parte de las fuerzas militares, y fue hasta hace poco tiempo el rector de la Universidad Militar. Es una persona que hace cerca de 10 años viene trabajando en estrategias de negociación con las FARC y con el ELN. Y José Noé Ríos ha sido, creo que 7 veces viceministro de Trabajo. Tiene fama de ser un buen negociador, un hombre conciliador también. Una persona que conoce muy bien los movimientos y organizaciones sociales, y tuvimos también un equipo de asesores. Por ejemplo, Mariana Sarasti, la actual viceministra de Comercio, hizo parte del equipo hasta que asumió el viceministerio. Entonces, somos un equipo que funciona bien y sacó este proyecto adelante. Bueno, en el año de 1973 se llevó a efecto la llamada Operación Anorí en el departamento de Antioquia, y en ese momento se dijo que prácticamente significaba la muerte, la aniquilación del Ejército de Liberación Nacional. Murieron 2 de los fundadores, hermanos Vázquez Castaño. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvió a reorganizarse, a crecer, a fortalecerse? Es importante entender que el ELN es un grupo, una guerrilla
que tiene muchos de sus miembros que son personas que no están con uniforme y armados. Entonces, digamos, para ser parte de un grupo guerrillero no hay que tener uniforme. Y parte de su estrategia ha sido, entre comillas, ser invisible. Entonces mantienen un grupo importante de personas armadas como un mensaje de que tienen capacidad de hacer daño, pero realmente yo creo que la fuerza que ellos tienen está en lo que llaman los milicianos, las personas que hacen parte de la organización o son orgánicas a ellas, pero no portan armas ni uniforme. Y que están en todo el país. Y que están en muchas regiones del país. Universidades, empresas. Exactamente. Y nadie se imagina que puedan pertenecer como milicianos de apoyo al ELN. Eso es así. Bueno, ¿y esa gente también estará de acuerdo, todos esos milicianos que deben ser varios centenares, por decir una cifra? Sin duda alguna, sin duda alguna. Los movimientos y organizaciones sociales que tienen algún tipo de afinidad con ese pensamiento claramente le han pasado unos mensajes al ELN de que es el momento de dejar las armas, de que en la Colombia de hoy, el mundo de hoy, la relación entre armas y política no es legítima, no es viable y solamente conduce, digamos, a tener un conflicto destructivo que nos hace daño. ¿Qué fue lo que llevó al ELN a tomar esa decisión después de tantos meses de discusión y de acercamientos? Pues digamos que eso habría realmente que preguntárselo a ellos, pero yo personalmente creo que el contexto es implacable. Darío, estamos en un momento en que, siendo el año 2016, nosotros no somos un país del siglo XXI. Yo creo que los colombianos tenemos conciencia de que tenemos que cerrar este capítulo, dejar de matarnos entre nosotros y encontrar maneras de dirimir las diferencias constructivamente para poder pasar a modernizar el país. Y en eso la inmensa mayoría de colombianos estamos de acuerdo. Y claramente pues ellos nunca van a poder tomarse el poder por las armas. Y los mecanismos de participación ciudadana en el siglo XXI pues hoy en día son más amplios de los que había hace 50 años. Entonces el momento está dado para que nosotros profundicemos la democracia, ¿sí? Pero también protegiendo los intereses y la vida de las personas que estamos del lado de la ley y la respetamos, hagamos un proceso de fin del conflicto y cerremos este capítulo. Bueno, cuando uno escucha las palabras del presidente Santos el día en que se hizo el anuncio y después las ha ratificado, en el sentido de que el proceso de negociación propiamente dicho, no se va a abordar la agenda hasta el momento, hasta el día en que el gobierno sepa que todos los secuestrados del Ejército de Liberación Nacional han sido puestos en libertad. ¿Eso va a ser así? Digamos, las palabras del presidente Santos han sido absolutamente claras y nosotros, el equipo, está trabajando en estos días y trabajará en estas semanas para que podamos arrancar la fase pública en Ecuador bajo esas condiciones. Estamos trabajando en los temas humanitarios con el ELN para poder arrancar la fase pública. Y evidentemente dentro del capítulo de temas humanitarios está de primero el del secuestro. Eso es así. Ellos están dispuestos realmente, por lo que les han manifestado, bajo ciertos condicionamientos, a dejar la práctica del secuestro. Sí, siendo ese un tema que estamos conversando en este momento con ellos, que es tan delicado, habiendo vidas y familias de por medio y además la iniciación de la fase pública en medio de esto, yo preferiría, ¿sí? Digamos, dedicarnos nosotros en estos días a tratar de cerrar ese tema y resolverlo antes que anticipar posiciones que pudieran perjudicar que lográramos un acuerdo. Entienden ustedes y yo también por qué está en este cargo y por qué ha estado en lo que ha estado con las FARC también durante tanto tiempo, sacrificando su vida personal, en unas condiciones realmente muy complejas y a veces muy incomprendidas. Ya regresamos con Fran Per, el jefe del equipo negociador en esta fase con el Ejército de Liberación Nacional y artífice, un hombre al que el país le tiene que hacer en su momento los debidos reconocimientos de todo lo que se ha avanzado con las FARC y ahora con el Ejército de Liberación Nacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Doctor Fran Per, cuando uno mira el contexto regional de lo que ha venido pasando en Argentina, en Chile, de alguna manera, pues, allá ha sido menos problemático el tema de la nueva posición del Ecuador, pues estar allá listos a conversar y a dialogar, de la situación de Brasil, semejante potencia y semejante monstruo, los Estados Unidos del Sur.
Y cuando ve lo que sucede en Venezuela, ¿hasta dónde la crisis de Venezuela y la situación en que está el presidente Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente y el referendo revocatorio que seguramente algún día, más pronto que tarde, se va a iniciar, eso no habrá influido en el espíritu tanto de las FARC como del ELN, porque el día de mañana perderían potencialmente, eventualmente, pues a ese aliado y ya no van a poder esconderse y estar allí en territorio venezolano? Digamos que sin entrar en particularidades de cada país, claramente el contexto regional ha cambiado. El 2016 no es el 2012, ¿sí? Y el 2018 y el 2020 no serán el 2016. Y básicamente el mensaje absolutamente claro a lo largo de estos años, no solamente de la izquierda latinoamericana, sino de las democracias de América Latina, es que la lucha armada está mandada a recoger. Y eso es un mensaje que estas organizaciones han tenido que recibir clara y contundentemente. Porque eso significa no solamente que se les acaba el oxígeno político por la ilegitimidad que representa portar las armas, ¿sí? Sino además que cualquier tipo de apoyo, entre comillas, político o diplomático que pudieran tener, también se va a ir extinguiendo, ¿sí? La lucha armada es absolutamente legítima y desde digamos, la esencia de la sociedad colombiana, ese mensaje ha sido también absolutamente claro. Doctor Frapper, todos los acuerdos que se han logrado en los diálogos de La Habana con las FARC se incorporarán automáticamente al documento final o se hará referencia explícita de que todo lo que se acuerde en La Habana también vale para el ELN? No, no todo vale para el proceso del ELN. Y lo que nosotros acordamos, el gobierno y el ELN, es que en la fase pública de conversaciones las delegaciones definirán los temas que requieren coordinación y sincronía con la Mesa de La Habana, coordinación en lo temático y sincronía en los tiempos. Y hay 3 temas de la agenda de La Habana que son exactamente los mismos temas, en términos generales, de la agenda con el ELN. Son los temas de víctimas, que es justicia, fin del conflicto, que se refiere a la forma como esas organizaciones se concentran, se separan de las armas, etcétera, y el tema de implementación. Y lo que sí ha sido absolutamente claro en las conversaciones que hemos tenido con ellos es que para esos temas el Estado colombiano, esto no es solamente el gobierno, tienen un solo marco jurídico y un solo marco institucional, y que dentro de ese marco jurídico institucional tendremos que encontrar las soluciones y la convergencia. ¿En qué temas? ¿En qué momento y de qué manera? Es algo que definirán las 2 delegaciones en la fase pública. Pero el gobierno está dispuesto a firmar, por ejemplo, los acuerdos de La Habana, cuando sea, en junio, julio, en fin, o esperar mejor a que se llegue a un acuerdo con el ELN. No, cada proceso tiene su propia dinámica. Aquí no se pretende en ningún momento que haya un atraso o una demora, además que no es necesario. Y lo que debería suceder aquí es que en la medida en que el proceso con el ELN se desarrolla y arrancamos por el punto 1, que es cómo participa la sociedad en el proceso, y se van desarrollando los puntos de la agenda, vamos a definir cómo convergen los temas de víctimas, fin del conflicto de implementación con el proceso del ELN. ¿Cuántos del COSE, el Comando Central del ELN o de los jefes de frente, quisieran participar en política? Porque seguramente ese es el punto, que harán dejación de las armas y después podrán reintegrarse a la sociedad civil y participar desarmados en política. El acuerdo dice, en el punto del fin del conflicto, tiene uno de los subpuntos que habla sobre el tránsito del ELN a la política legal. Eso lo que quiere decir es que tendrían que separarse de las armas y pasar los filtros de la justicia para hacer eso. ¿Cuántos de ellos quieran participar y de qué manera es algo que nosotros no conocemos? Pero, digamos, cuando uno mira estas agendas de negociación y lo que está ahí, hay un mensaje muy importante que es bueno pasar, y es que los beneficios de las agendas no son para la organización con la cual conversamos. Los beneficios de las agendas es para todos los colombianos. Es decir, ¿a quién no beneficia que profundicemos la democracia, que hagamos planes y programas para disminuir la pobreza o aumentar la equidad? Entonces es a través de una conversación donde ponemos fin al conflicto que acordamos unos temas para beneficio de la gente. Ahora,
¿La justicia transicional también los cobijaría a ellos? La posición del gobierno ha sido que para esos temas hay un solo marco jurídico institucional, pero yo no quiero anticiparme de ninguna manera al compromiso que hay en la agenda, y es que ambas delegaciones definirán sobre esos temas en particular en qué momento habrá coordinación y sincronía. Ya regresamos al último segmento con Fran Per, el jefe de la delegación de negociadores del gobierno con el ELN, primero en Caracas, luego la primera reunión formal será en Quito, pero también otras sedes hay posibles en Chile y en Brasil. Regresamos con Fran Per, el jefe de la delegación de Colombia en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Doctor Per, así como con las FARC nos hemos demorado pues, casi 4 años entre las exploratorias y lo que llevamos de diálogos formales, ¿cuánto puede llegar a durar lo del ELN? ¿También tanto tiempo? Pues esa es la pregunta del millón, y es una pregunta sobre la cual dar cualquier pronóstico sería hasta irresponsable. Pero yo creo que ambas delegaciones tienen claro que ese es el gran reto. ¿Y dónde está la clave? En poder definir rápidamente y de manera eficiente los mecanismos a través de los cuales la sociedad va a participar en el proceso. ¿Qué significa eso? Tener la capacidad de escuchar a movimientos, organizaciones sociales, ciudadanas, su opinión y propuestas sobre los puntos de la agenda para que se plasmen en unos planes y programas. Si ambas delegaciones en la fase pública son capaces de estructurar mecanismos que los representen y que permitan construir o plasmar unos acuerdos que representen a esas organizaciones sociales de manera legítima y amplia, este proceso va a fluir muy bien. Y yo creo que ese es el reto en la fase pública. Antonio García, uno de los integrantes del COS y máximo dirigente, uno de los máximos dirigentes de esa organización, ha dicho que aspiran rápidamente a un cese bilateral del fuego. No existe todavía con las FARC. Pero las FARC, después de haber ganado confianza en las primeras de cambio, lo han decretado el cese unilateral y lo han venido cumpliendo. ¿Ustedes van a exigir ese cese unilateral? Nosotros no vamos a exigir ese cese unilateral, entre otras cosas, pues es obvio que esta es una decisión del presidente de la República, pero uno sí pensaría que lo que los ciudadanos colombianos están esperando claramente son muestras claras y contundentes de paz, que se plasmen en directrices y acciones concretas para que los efectos del conflicto dejen de afectar a la población civil. Y en la medida en que un proceso madure y en la medida en que avance el proceso con las FARC, pues esas serán decisiones que, dependiendo de cómo vaya la mesa, podrían tomarse más adelante en cabeza del presidente de la República. Muy bien, supongamos que liberan a los que tienen 8. Pero que en el desarrollo de las conversaciones, por necesidad económica o por lo que sea, vuelven a la práctica del secuestro y secuestran 2 o 3. ¿Qué pasa? Yo pienso hoy que si eso sucediera, eso generaría una crisis en la mesa sin lugar a dudas. Porque es que los colombianos estamos hastiados del secuestro. El secuestro es un crimen que no tiene ninguna justificación, como no lo tienen otros. Pero una vez logrando un avance sobre ese tema y estando en la mesa, pues aquí de lo que se trata es de avanzar, no echar para atrás. Entonces ambas partes tendrán que avanzar para que la mesa funcione y ellos tendrán que hacer su parte. ¿De qué va a vivir el ELN mientras duran las conversaciones y no acuden a este tipo de prácticas criminales? ¿Quién los va a financiar? Esos grupos tienen otras formas de financiación. Actividades ilegales que también hay que parar. Aquí de lo que se trata, Darío, es, por ejemplo, de acabar con la minería criminal, que está teniendo unos impactos devastadores en temas ambientales. Casi 2.7 billones de pesos es el costo ambiental del conflicto en Colombia, por año. Una locura. Entonces, de lo que se trata con estos puntos y con el cierre del conflicto armado es poder tener una plataforma, no a través de la agenda, necesariamente, pero sí poder solucionar esos temas. Mucha suerte, muchos éxitos, de verdad, porque son los éxitos y el éxito de la paz por encima de cualquier otra consideración. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Y para que ustedes entiendan, lo que ha hecho el ELN en estos 15 años son casi 5.000 secuestros.
desde que se iniciaron en la década de los 70. Más cerca de 3.000 casos de desplazamiento forzado y casi 2.000 violaciones a los derechos humanos. Son datos de la Fiscalía General de la Nación. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.